Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta charla que titularemos Computación en la nube, una alternativa para tu negocio. En ella estaremos hablando sobre los diferentes conceptos de la computación en la nube y daremos algunas consideraciones para escoger servicios en la nube al finalizar esta charla. Primeramente, vamos a presentar a los expositores. Mi nombre es Ángel Bulnes, yo les estaré hablando sobre los fundamentos de la nube. Luego, el ingeniero Roberto Méndez les estará hablando en detalle sobre cómo funcionan los servicios dentro de la nube. Y al final, el ingeniero Fabricio Murillo estará hablando sobre algunas consideraciones y algunos factores que necesitamos al momento de escoger un servicio en la nube. Para ello, esta charla la hemos dividido en tres partes principales. Primeramente, vamos a explorar sobre los fundamentos de la computación en la nube. Luego, la segunda parte que hemos titulado Dentro de la nube, estaremos explorando cada uno de los servicios que se prestan dentro de la nube, como sus funcionamientos. Y al final, como les mencioné, daremos algunas consideraciones al contratar servicios en la nube. Sin más preámbulo, comencemos. Para ello, vamos a empezar con los fundamentos. Empezaremos hablando sobre el concepto de computación en la nube. Si bien hay múltiples conceptos sobre la computación en la nube, algunos dicen que es una tecnología que permite acceder remotamente de cualquier lugar del mundo y en cualquier momento a servicios de computación. Otros mencionan que es la disponibilidad a pedido de los recursos del sistema informático. En cambio, otros mencionan que es un nuevo modelo de prestación de servicios tecnológicos. Pero nosotros nos quedamos con el siguiente concepto. Es la capacidad de ofrecer servicios informáticos a través de la conectividad y gran escala de Internet. ¿Por qué? Porque la computación en la nube se basa principalmente en ofrecer recursos informáticos o servicios que están accesibles desde cualquier lugar en Internet. Eso lo veremos más adelante cuando observemos sus características. Si bien la computación en la nube es un tema muy importante como hoy, es importante ver cuál fue sus inicios. Por lo tanto, empezaremos hablando sobre su historia. La primera parte de la historia de la computación de la nube tenemos la era de la fundación. En este caso, lo mencionamos de esta manera debido a que la computación en la nube se basa en tres tecnologías principales. La parte de ofrecer servicios de computación a grandes usuarios, el uso de recursos por múltiples usuarios y la conectividad de esos usuarios con los recursos que se necesitan. Por lo que en la primera parte de la fundación tenemos en 1961 la parte del profesor John McCarthy, quien sugirió que la computación en la nube debía ser utilizada como una utilidad, por lo que en 1960 ya se hacían algunos conceptos principales de utilizar los servicios de computación como servicio. Luego, IBM empieza con la virtualización de los sistemas operativos, lo que permite el acceso a un mismo recurso por múltiples usuarios, lo cual va a ser un trend en la parte de la infraestructura. Y como todos sabemos, el inicio del Internet con el ARPANET en los Estados Unidos, lo cual permitió el lanzamiento del Internet. Luego vemos el desarrollo de todas estas tecnologías en la era que decimos como el melting point, en donde vemos cómo se desarrollan todas estas tecnologías a través como el envío de mensajes por Internet, la instalación de las primeras computadoras, el lanzamiento de sistemas operativos, la evolución del almacenamiento, además como la interconexión a diferentes elementos de Internet, ya por allá antes de la época de los 90. Luego vemos en la parte de las primeras menciones, donde tenemos que principalmente uno de los grandes impulsores, que sería la parte de Internet, con 1991, cuando Thomas Berners-Lee lanza el World Wide Web, y en este caso el Internet explota. Luego tenemos en 1996 una pequeña mención sobre la nube, que la nube en un documento de Compaq, no se sabe mucho más acaso, pero también en 1996 Douglas Parkhill, con su libro llamado El desafío de la utilidad de la computadora, exploró a fondo muchas de las características que tiene la computación en la nube actualmente, que es el procesamiento elástico, los recursos, etcétera, etcétera. Después, el profesor Raghunath Shelapa menciona la nube, que sería, en este caso, ellos lo mencionaban como es the grid computing, que es computación en red, que es manejar los elementos de software a través de una red de computadora. Y ya llegamos al punto de incepción con el lanzamiento de Amazon Web Services en 2002, quien lanza su nube pública, lo que permite este punto de inflexión en donde empieza a explotar lo que sería la computación en la nube. Vale destacar que en 1999 Salesforce
fue uno también de los primeros pioneros en la computación en la nube al ofrecer un servicio de aplicaciones a través de una página web. Ahora continuamos con la parte de la primera generación de la nube. Si bien dentro de la primera generación de la nube también se estuvieron desarrollando algunos conceptos de la nube de la nueva generación. En este caso tenemos en la primera generación lo que sería el proyecto OpenNebula, que es un proyecto open source básicamente basado en la infraestructura de la nube, que fue lanzado a finales del 2010-2011. Aquí vemos que Amazon Web Services en el 2006 lanza lo que sería su computadora elástica, el LS2, muy utilizado actualmente, y lo cual en este mismo año también empieza a tomar popularidad esto de las computaciones en la nube cuando Google lanza Google Docs en 2006, que es como la percepción que la mayoría de las personas empezaron a tener sobre computación en la nube, que es un software que corre en línea. De ahí vamos viendo que los servicios de base de datos van migrando a la nube con el concepto de Dropbox, fundados en ello. Vamos viendo que muchos proveedores empiezan a hacer diferentes servicios en regiones. En este caso, en el 2008, Amazon ya pone a su disposición los Service Level Agreement para el uso de sus servicios por parte de los usuarios. Tenemos que las nubes privadas emergen, que ya vamos a hablar un poco más adelante sobre ellos. Vemos que el Instituto Nacional de Tecnología e Información de los Estados Unidos ya tiene dentro de sus normativas la parte de computación en la nube. Vemos que de la nueva generación se propone la parte del Edge Computing y se menciona algo de la segunda parte de la segunda generación de la nube, que es el monitoreo de servicios para el manejo de cuotas. Vemos después en la parte que, si bien Amazon fue uno de los primeros pioneros, vemos que Google y Microsoft, que son unos grandes competidores actualmente, entraron mucho después al mercado, en este caso Microsoft en 2010 y Google ya un poquito más después de 2010, 2009, por ahí, en ese caso. Y de ahí ya vamos viendo los diferentes elementos de la primera generación, que es toda la fundación a nivel legal y a nivel de desarrollo de las tecnologías. Ya en la segunda generación ya vemos más que todo la parte de las tecnologías que estamos utilizando a nivel de informática y todo se está migrando a la nube, por ejemplo, las bases de datos no relacionales, el streaming real de procesamiento de datos, la parte de las computadoras híbridas, los servicios de contenedores con Docker, Kubernetes, etcétera. Y como vamos viendo que se va ganando importancia lo que sería el DevOps, que es las operaciones de desarrollo, y ahí vamos viendo de nueva generación, así también como el Fog Computing, que sería la parte de una parte propuesta por Cisco, que sería similar a la de Edge Computing para los procesamientos de información de elementos IoT, como ahí vamos a verlo, que es el Internet of Things basado en la nube, ahí el blockchain como servicio, y llegamos a un punto de la nueva generación de la nube en donde estamos actualmente, a partir del 2017 para adelante, en el cual vemos que IBM empieza a incluir servicios cognitivos, la descentralización de la nube, que antes era una nube centralizada, no solo datos, ahora vemos con una nube descentralizada, lanza nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera. Inclusive vemos como Google incluye sus TPUs, que es Tensor Processor Units, para el manejo de procesamientos rápidos en la nube. Entonces, esta sería una visualización global acerca de la historia de la nube. Para ello, vamos a continuar hablando sobre las características que presentan la mayoría de los servicios en la nube. Para ello tenemos múltiples características, empezando principalmente con el autoservicio bajo demanda. Es principalmente cuando un consumidor, o sea, nosotros como usuarios, nos podemos aprovisionar de todos aquellos recursos que necesitamos para poder desarrollar nuestros procesos de información, nuestros desarrollos, etc. Así podemos obtener elementos de cómputo, almacenamiento y redes dentro de nuestros servicios. Tenemos el acceso amplio y ubicuo a toda la red porque nosotros podemos acceder a los servicios de la nube desde cualquier lugar y sin importar el lugar donde estemos ni también qué dispositivo utilicemos. La agrupación de recursos que nos permite agrupar diferentes recursos de múltiples consumidores con diferentes recursos físicos virtualizados que se asignan y reasignan dinámicamente de acuerdo con la demanda. Tenemos la ubicación transparente, que ya que nosotros no conocemos exactamente dónde están ubicados los servicios que se nos proveen, en el caso de alguna computadora, una máquina virtualizada, un servicio de almacenamiento, etcétera, nosotros no tenemos conocimiento físico dónde está, pero se pueden especificar centros de datos a nivel global, como el país o un centro de datos específico. La rápida elasticidad, debido a que los recursos se pueden aprovisionar y liberar rápidamente según bajo demanda. O sea que si nosotros estamos utilizando un elemento
y este elemento necesita más recursos de computación, simplemente la nube le provee más de lo que ya necesita, de lo que ya tiene. La parte de seguridad, ya que los proveedores se dan el lujo de manejar la parte de seguridad por nosotros, y ellos tienen grandes estándares de seguridad, por lo que nuestra información sabemos que estará segura hasta un cierto nivel que nosotros no nos podemos bustear. Es autorreparable debido a que si ocurre algún fallo dentro de la nube, los proveedores tienen elementos de contrafallo para que así podamos tener nuestra información siempre disponible. La parte de ágil y bajo costo, porque diferente así, y ya tienen su infraestructura de una manera, entonces es ágil, y de bajo costo porque nosotros solo hacemos consumo dependiendo de algún tipo de servicio o algún contrato que hemos estipulado con el proveedor. Es escalable, ya que nosotros podemos solicitar más recursos y así poder pagar más, entonces la inversión se va viendo a ese nivel de que podemos escalar los elementos de tal manera que nosotros hagamos uso de ellos. Independiente de los dispositivos, ya que nosotros accedemos sin importar si es una computadora, un celular, etc. Es disponible porque están disponibles todo el tiempo dentro de, cuando nosotros nos requiramos, tienen un buen rendimiento porque los proveedores se han encargado de que estas máquinas y los servicios que están a disposición sean de la mejor calidad para nosotros los usuarios. Tienen un gran mantenimiento, ya que ellos están encargados del mantenimiento y nosotros nos enfocamos en ello. Y la parte de virtualización, ya que todos estos recursos los podemos virtualizar y desacoplar de un elemento y pasarlos a otro elemento, y así simplemente tener nuestra información y solamente migrarlo de un proveedor a otro. ¿Ok? Una vez visto esta parte, vamos a continuar con los tipos de la nube, que existen principalmente 4 tipos. Tenemos lo que sería la nube pública, que son todos aquellos recursos computacionales, como servidores y almacenamiento, provistos por un tercero y disponibles a cualquier persona o empresa que desee contratarlo. Es aquello que tenemos nosotros en el ecosistema, lo que usamos muchos desarrolladores, elementos de la nube, como será Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, etc. Y en este modelo, el cliente se responsabiliza por el uso de lo que será enviado a la nube, mientras que el proveedor de nube se encarga de la infraestructura y de cómo va a manejar los recursos. Tenemos la parte de la nube privada, que en este caso la empresa es quien mantiene la infraestructura de la nube en su dominio interno. O sea que el proveedor de nube le da la configuración a la empresa y estos lo manejan dentro de su dominio interno, lo que da una mayor flexibilidad para la empresa y se adapta a las necesidades que tiene la empresa misma. Tenemos la nube híbrida, que la nube híbrida viene a ser una combinación sobre las dos. Algunos elementos son públicos para quienes lo necesiten y otros elementos son privados dentro de la organización, con el fin de que se le asignen roles dentro de la organización para hacer uso de estos recursos. Y de ahí tenemos la nube comunitaria, que sería como una nube más grande, en el cual para tener diferentes elementos de nube privada para diferentes organizaciones que se dedican al mismo rubro, entonces la solución de nube comunitaria permite compartir entre diferentes organizaciones del mismo rubro una configuración específica y así tener un manejo específico y dar soluciones a diferentes organizaciones de una misma área. Ya. ¿Ok? Viendo esto, vamos a pasar a ver en conceptos la parte de los servicios en la nube. Si bien sabemos que los servicios en la nube es lo que más consumimos, necesitamos saber primeramente qué es un servicio en la nube. Un servicio en la nube son las infraestructuras, plataformas o sistemas de software que los proveedores externos alojan y que se disponen a disposición de los usuarios a través de Internet. Saben que la computación en la nube permite a las compañías evolucionar pasando del uso de infraestructuras físicas al uso de infraestructuras en nube sin necesidad de mantener servidores físicos. Entonces, los servicios en la nube son lo que todos nosotros consumimos, ya sea una plataforma, una computadora virtualizada, etcétera, etcétera, y es lo que más auge tiene actualmente. ¿Ok? Sabemos que en Internet existen miles de servicios que nosotros podemos consumir, y estos son utilizados a lo largo de muchas instituciones, muchos desarrolladores, muchas empresas, etcétera, etcétera, con el fin de solucionar esto. Pero existen principalmente 3 modelos de servicios en la nube. Estos son la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio. En esta primera parte vamos a ver los conceptos nada más y ya posteriormente vamos a hablar sobre a profundidad de cada uno de ellos. Empecemos con la infraestructura como servicio. La infraestructura como servicio contiene los bloques de creación fundamentales para la TI en la nube. Por lo general, esta permite acceder a las características de conexión en red, a los equipos y al espacio de almacenamiento de datos. Quiere decir toda aquella infraestructura que nosotros tendríamos física, pero ahora en la nube. Entonces, todo esto se encargan ellos de manejarlo
y además se ofrece como un servicio a mayor nivel de flexibilidad y control de la administración en torno a sus recursos de TI. Es como tener un departamento de una arquitectura de infraestructura dentro de nuestra organización, pero en la nube. ¿Ok? Continuando, tenemos la plataforma como servicio. Las plataformas como servicio eliminan la necesidad de las compañías de administrar la infraestructura subyacente. Esto quiere decir que nosotros no nos preocupamos para nada sobre servidores, etcétera, etcétera, sino que simplemente nos enfocamos en el desarrollo de las aplicaciones y la administración de las mismas. Por lo que nosotros, es lo que más utilizamos los desarrolladores, en el sentido de que nos enfocamos principalmente en desarrollar, codificar y simplemente lo mandamos a la nube y ellos se encargan de cómo manejarlo. Obviamente tiene que haber configuraciones básicas, etcétera, etcétera, pero en este modelo de nube se contrata un ambiente completo de desarrollo en demanda y es posible crear, modificar y optimizar software y las aplicaciones a través de estos elementos, de este servicio. Continuando, tenemos el software como servicio, que en la mayoría de los casos, cuando se habla de software como servicio, en realidad se refieren a las aplicaciones del usuario final. En este caso podemos ver como elementos como G Suite o Google Docs, Google Slides, en el caso de Slack, etcétera, etcétera. Son software que están dentro de la nube y que nosotros los podemos contratar y estos se mantienen, no necesidad de cómo saberlos ni mantenerlos, sino que simplemente se nos proveen a nosotros. Es como una nueva forma de instalar los programas, pero que están en la nube, por lo que nosotros solo hacemos uso de ellos. Y solo debemos ocuparnos por utilizar el sistema y aprenderlo a utilizar, principalmente esto. Ya que hemos visto a grosso modo cómo se habla sobre los servicios en la nube, vamos a pasar a ver quiénes proveen estos servicios. Para ello vamos a hablar sobre los proveedores en la nube, para saber quiénes son estas personas que nos proveen los servicios. Entonces, ¿qué es un proveedor en la nube? Los proveedores en la nube son empresas que ofrecen entornos de tecnología de información, como las nubes públicas o las nubes privadas, quienes gestionan, extraen, agrupan y comparten recursos escalables de la red. Ya sabemos que en general los proveedores de servicio en las nubes hacen que sus ofertas estén disponibles en todos los elementos a través de algunos elementos como ser autoprovisionamiento bajo demanda o a través de alguna suscripción. En el caso del autoprovisionamiento bajo demanda tenemos que nosotros solicitamos los recursos y nosotros se nos cobra una tasa específicamente por aquellos recursos que estamos utilizando solamente cuando se usan. Y en el caso de las suscripciones, que nosotros pagamos una suscripción específicamente por el uso de esos recursos. Si bien en el ecosistema actual existen miles de proveedores de la nube. Sabemos que están Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, Salesforce, Alibaba Cloud en el caso de Asia, Heroku, DigitalOcean, Kamatera, etc. El mercado de proveedores de servicios en la nube ha ido creciendo ya que es un negocio muy rentable y permite a las instituciones hacer uso de recursos computacionales que ellos mismos no podrían sustentar. Por lo que el uso de los proveedores de servicios en la nube ha ido aumentando desde hace mucho tiempo, y así como vimos en la parte de la historia, y es importante entender que estos proveedores son quienes sostienen muchas de las infraestructuras de negocios actualmente. Y algunos proveedores de servicios en la nube han logrado diferenciarse al adaptar sus ofertas a los requisitos de un mercado vertical. Esto quiere decir, en el sentido de que muchos proveedores se enfocan no solamente en un tipo de servicio, sino que se enfocan en varios, como lo veremos después. En este caso vamos a hablar un poco sobre algunos de los proveedores de servicios más famosos que nosotros conocemos, como ser Amazon Web Services, que es la plataforma de alojamiento web de la nube de Amazon, que es uno de los principales iniciadores sobre esta tecnología. Ofrece un servicio en forma de bloque de construcción que se puede utilizar para crear e implementar cualquier tipo de aplicación en la nube. Y ya es que es uno de los más populares y cuenta con algunas de las distintas características, como ser un proceso de registro fácil, implementaciones rápidas, una fácil administración, acceso a capacidad de efectiva ilimitada, facturación centralizada, etc. Tenemos otro de los proveedores de servicio a la nube, como ser DigitalOcean. En este caso, ellos hacen uso de lo que se llaman droplets. Que los droplets serían como los servidores virtuales que se le designan a los clientes con el fin de que ellos hagan uso de estos recursos. En este caso, DigitalOcean no interviene en nada en la instalación y manejo y solo se limita a ofrecer imágenes de los principales sistemas operativos junto con repositorios de manera local, lo cual te ahorra tiempo y la parte de transporte de datos a la larga de los repositorios locales. Además que cada droplet se puede comunicar específicamente con los mismos droplets dentro de un entorno de clientes, así formando una pequeña red privada
que nosotros mantendremos dentro de nuestros servidores. Tenemos Microsoft Azure, conocido del gran Microsoft, en el cual ellos están en constante expansión y es un servicio en la nube que ofrece diferentes elementos como ser software como servicio, plataformas como servicio, infraestructura como servicio, y tiene mucha compatibilidad con muchos lenguajes, herramientas y marcos de programación diferentes. Normalmente Microsoft Azure se define como una capa encima de la nube, ya que estos están funcionando a través de Windows Server y funcionan bajo la versión de Windows 2008 de Windows Server y una versión especializada de Hyper-V, conocido como hipervisor de Microsoft Azure, quien provee la virtualización de los servicios y se la entrega a los usuarios finales. Y ahí tenemos uno de los más recientes, que en parte, como vimos en la historia, Google Cloud Platform, que más que todo es una plataforma que se aglomera en todos los servicios que ya tenía Google por separado, los aglomera en un solo entorno y ecosistema y se los provee a los usuarios como tal. Ya teníamos la parte de G Suite, en la parte de software como servicio, ahora tenemos la parte de infraestructura como servicio, como ser Google Cloud Computing, o tenemos la parte de Platform as a Services, como la parte de App Engine, etcétera, etcétera. Y estos diferentes servicios que Google ha ido unificando a lo largo del tiempo. Si bien estos son de los más famosos, no quiere decir que sean los únicos. Existen, como mencioné anteriormente, diferentes proveedores de servicio, como sea IBM Cloud, Salesforce, VMware, Oracle Cloud. Cada uno dependerá de las necesidades que tenga y habría que explorar en ese sentido. Ok, entonces, ya para ir finalizando, veremos un poco sobre cómo está el crecimiento del mercado en la parte de los proveedores de servicios. Si bien vemos que quienes lideran principalmente la parte de la infraestructura como servicio y la plataforma como servicio, tenemos a Amazon, Microsoft y Google, que han crecido en más del 40% desde el 2018 hasta el 2019. Tenemos la parte de nubes virtuales, de nubes privadas, perdón, lo que sería IBM, Rackspace y INT. Tenemos otros servicios de las nubes, como ser los Enterprise SaaS, que serían más que todo los software empresariales para empresas grandes, como ser Microsoft, Salesforce y Adobe como principales proveedores. Tenemos la parte de UCaaS, que esto sería otro servicio, que sería la comunicación unificada como servicio, en el caso de elementos como RingCentral, Mitel, X8X. Estos serían más que todo como la comunicación entre empresas. ¿Ya? Tenemos la parte de la infraestructura de hardware y software, que si bien no ha crecido mucho, pero todo esto sigue en constante expansión y vemos que la computación en la nube tenemos mucho para el rato y va a crecer mucho durante el mercado. Quienes basan principalmente el hardware en la infraestructura que tenemos serían lo que son Dell, Cisco, HP y Microsoft, en el caso de la nube pública y la nube privada y la nube híbrida. Y ya para la parte de los data centers tenemos la colocación y el leasing de los elementos, como sea el Digital Reality, Equinix y Cirrus One, quienes son aquellos que montan los centros de datos y los colocan para que nosotros los podamos utilizar. Y si bien el crecimiento ha ido muy grande en la parte de infraestructura como servicio y plataformas como servicio, vemos que aproximadamente se estipula que dentro de los próximos 5 años la computación en la nube esté generando más o menos 500 billones de dólares para aproximadamente el 2003, debido a la tasa de crecimiento anual y a una comparación del 2019 que teníamos 229 billones de dólares. Inclusive estamos viendo que la mayoría del mercado de computación en la nube, el 91% utilizan lo que sería la parte de nube pública, el 72% opta por una parte de nubes privadas y un 69% es las nubes híbridas. Por lo que vemos que muchas instituciones han ido adoptando lo que sería la parte de la computación en la nube. Si bien estos son los fundamentos, ahora vamos a proseguir con mi compañero, el ingeniero Roberto Méndez, para que entendamos más a profundidad sobre los servicios en la nube. Buenas tardes, compañeros ingenieros. Yo les seguiré hablando un poquito más de lo que es la computación en la nube, más en específico los servicios más famosos que este puede ofrecer. Mi compañero Ángel ya les habló sobre los fundamentos e incluso les llegó a hablar un poquito de estos servicios, pero yo le llegaré a indagar un poquito más sobre esto. Para empezar, solo quiero decir que un pequeño resumen de que la computación en la nube ofrece toda la infraestructura necesaria para delegar el mantenimiento y gestión de los recursos, equipos como equipos, redes, software, como un servicio, haciéndome necesario trabajar con un terminal de altas prestaciones. Ya quien se encarga de todo el trabajo de la computación en nube viene siendo el proveedor.
los clientes utilizan Internet para trabajar con esta tecnología únicamente. Porque en el mercado nos encontramos actualmente con tres modelos de servicios en la nube, que viene siendo infraestructura como servicio en la nube, plataforma como servicio en la nube y software como servicio en la nube. Okay. Para que logramos entender un poquito más de lo que son estos servicios, aquí les quiero mostrar la próxima gráfica. Esta nos dice cuáles son vienen siendo de lo que se encarga el proveedor y de lo que se encarga el cliente. Cuando hablamos de software como servicio, el proveedor se encarga de todo, de aplicaciones, data, tiempos de ejecución, middleware, los sistemas operativos de optimización, todo, absolutamente todo. En la plataforma, nosotros nos encargamos de las aplicaciones y data que queremos manejar en esa nube y el proveedor solo nos ofrece lo que es la infraestructura y donde debemos montar estos servicios, por decirlo así, como el sistema operativo, el middleware, la virtualización en sí, los tiempos de ejecución. Cuando ya hablamos de infraestructura, solamente nos ofrecen lo que viene siendo la infraestructura en físico, lo que son los servidores, el almacenamiento, la conexión de redes, de todo eso se encarga el proveedor cuando hablamos de infraestructura. Una analogía que me gustó que un ingeniero nos enseñó mientras nos enseñaba sobre los modelos de la nube, creo que fue en redes, no recuerdo cuál fue el ingeniero, nos hizo esta analogía. Pensemos en estos servicios como un servicio de pizza delivery. Ok, entonces, digamos, si el software como servicio, nosotros simplemente hablamos, pedimos nuestra pizza con todo lo que queremos y nos la lleva. Eso es lo que representa el software como servicio, un producto ya terminado. Cuando nos podemos pensar como en plataforma, nosotros pedimos solo la base de la pizza, pero nosotros le ponemos el relleno y la cocinamos. Esto quiere decir que la plataforma lo que nos provee es una plataforma donde nosotros podemos subir nuestras aplicaciones para que puedan ser usadas. Y la infraestructura, como podemos ver en el gráfico o el modelo, simplemente el proveedor se encarga de proveernos los utensilios necesarios para que nosotros podamos hacer la pizza. Nosotros hacemos toda la pizza. Entonces, ya basándonos un poquito más en esto, quiero indagar ya en lo que son los servicios en sí. Ok. A continuación les hablaré del software como servicio en la nube. Esta es una oferta de computación que proporciona un software con base en la nube de un proveedor. Los usuarios no necesitan instalar ningún tipo de aplicación o algo en sus dispositivos. En vez de eso, el proveedor se ocupa de todo esto. Simplemente se ocupa acceder por medio de la web o medio de una app para gozar de estos servicios. Cuando se usa un servicio de correo electrónico o miramos videos en un sitio web o realizamos búsquedas en algún motor de búsqueda, todo esto son ejemplos de software como servicio en la nube. En todos los casos, el proveedor entrega un producto ya terminado, como dijimos en el ejemplo del pizza delivery, y listo para ser consumido por el usuario, y simplemente, como se dijo anteriormente, se debe acceder desde una página web o de una app. De la misma manera es responsable de todas las cuestiones de infraestructura, pasando por la capa de software y por los pormenores de la capa de usuario, que es el frontend, de cómo se ve. De todo esto es responsable el proveedor. Ahora les voy a hablar sobre las características clave que tiene este tipo de servicio. El primero es que los proveedores de este tipo de servicios proporcionan a los usuarios software y aplicaciones por medio de un modelo de suscripción. Como puede ser del ejemplo Netflix o Spotify, necesitamos pagar para poder gozar de sus servicios. Otra característica clave es que los usuarios no tienen que gestionar, instalar o actualizar software. El proveedor se ocupa totalmente de todo esto. Otra característica es que los datos están seguros en la nube. Cuando un equipo falla, igual podemos hacer a nuestros datos, ya que por lo general estos proveedores cuentan con servidores como el modelo de estrella, que aunque caiga uno puede accederse por medio de otro. Y la última característica es que la utilización de los recursos puede escalar según las necesidades de servicio. Según nosotros necesitemos, podemos contratar más o consumir más. Simplemente. Les voy a hablar sobre algunos de los ejemplos más famosos que puede proveer este servicio.
que como es Netflix, plataforma de streaming de paga, igual que Spotify, que de paga, pero para escuchar música, red social como Twitter, igual Facebook, Gmail, que es de correo electrónico, YouTube o Dropbox, que es de almacenamiento. Pero el chiste aquí es cómo ganar dinero a aquellas aplicaciones o software que no son de paga. Entonces eso lo vamos a tratar ahorita. Si bien muchos de los ejemplos anteriores corresponden a modelos de negocio donde el usuario paga directamente por los servicios, existen siendo ejemplos donde sí existe una cuota de licenciamiento por usuario o por tiempo. Esto hace evidente una cuestión: el usuario puede proveer valor a estos servicios, a este servicio. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, Netflix, nosotros podemos pagar por cuántas pantallas necesitamos para que toda nuestra familia vea, según el número de personas que sean. Igual Spotify, que nos da, está la cuenta normal o la cuenta familiar, en la que nosotros simplemente pagamos por más usuarios y poder escuchar música todos. Ya pero bien, también existen métodos que no son directos para la monetización de este servicio. Como ejemplo, prestemos un ejemplo de los servicios de mensajería instantánea, el correo electrónico como Gmail. En este caso, el servidor central debe procesar las peticiones en tiempo real para poderlas mandar. Tiene que tener una gran plataforma para que esto sea posible, un gran número de servidores, ingenieros que puedan realizar esto meticulosamente. Pero todo esto sin cobrar un centavo. ¿Cómo es posible? Pues ya sea vendiendo espacios publicitarios o anunciantes, o como hace Gmail, bien minando la información proveída por el usuario y después vendiéndola de forma anónima. Ya en el ámbito empresarial, una solución de software de este tipo de servicio que se adquiere de algún proveedor es a través de un uso integral de la nube. Normalmente es un modelo de negocio basado en el pago por uso. Normalmente establecen planes para cada cliente, para que cada cliente pague y adquiera este servicio dependiendo de la cantidad de personas que conforman la empresa. Y también da la posibilidad de que si esta empresa crece, poderlo hacer de manera escalar. Ahora les hablaré sobre algunos beneficios del uso de esto. Están los pocos obstáculos para iniciar. Si eres una empresa pequeña y no tienes algún departamento TI y no tienes conocimiento de lo que es la tecnología, sí puedes contratar a ellos, contratar este servicio, y los proveedores se harán cargo de toda la información o de toda la infraestructura que necesitas. Alto nivel de accesibilidad: no solo necesitamos una tablet, computadora o dispositivo internet para poder acceder a estos servicios. Costo inicial es muy bajo, dependiendo de lo que necesitemos es lo que vamos a pagar, entonces no haremos gastos innecesarios. Realizar actualizaciones sin esfuerzo. Como no necesitamos instalar nada, los proveedores actualizan desde sus servidores y al momento que nosotros accedemos ya está todo actualizado y amplio abanico de integraciones. Si nosotros ocupamos algún módulo más en lo que es nuestra aplicación empresarial, eso se lo decimos al proveedor y ellos nos lo aplican a nuestro software. Ahora les hablaré sobre también los inconvenientes y peligros que trae poder adquirir o contratar este tipo de servicios. Los inconvenientes y posibles peligros de software como servicio en principio son problemas menores. Como este tipo de modelo se extiende a gran velocidad debido a la presión y la competencia, la seguridad es lo que más viene a hacer efecto en esto. Es lo que más le preocupa a las personas que adquieren este servicio. El primer inconveniente es gestión de datos. Esto se refiere a que nosotros le damos permiso a nuestra empresa proveedora de este servicio a que pueda acceder a nuestra información y a la data que nosotros almacenamos en la nube. Otro es el peligro derivado de la recesión de los servicios. Digamos que esta empresa nosotros contratamos esté por cerrar, ya que no generó las ganancias que esperaba o por X o Y razón. Entonces, si ellos cierran sus servidores, perdemos nuestra información, pero por lo general, cuando esto sucede, las empresas lo hacen con anticipación para que nosotros podamos migrar hacia otro proveedor. Este es el problema que más afecta a lo que son este tipo de modelos de servicios, que se recomienda conexión a Internet seguro y constante, ya que todo es por medio de Internet.
Otra inconveniente es el software no se puede utilizar durante los tiempos de inactividad, ya sea porque los servidores se cayeron, estén en mantenimiento, mientras eso esté paso en ese lapso de tiempo, no podremos hacer uso de nuestro software. Y se requiere compatibilidad, que nuestros dispositivos sean compatibles con el software que queramos utilizar. Ahora les hablaré sobre los proveedores de sistemas como servicio en la nube más empresariales más famosos. Está Slack, Salesforce y Trello. Salesforce es el más famoso. Ya esto es el por el que más se decantan las empresas al momento de querer contratar un software empresarial. Y pues Trello, creo que todos hemos hecho uso de Trello de su dashboard o su tabla para poder organizarnos mejor al momento de hacer nuestros proyectos. Ok, ahora les hablaré sobre la plataforma como servicio en la nube. Esta es una oferta de computación en la nube que proporciona a los usuarios un entorno de nube en la que puedan desarrollar, gestionar y entregar aplicaciones. Los usuarios, además del almacenamiento y de otros recursos de computación, pueden utilizar un conjunto de herramientas preconstruidas para desarrollar y probar sus aplicaciones. La gran diferencia entre la plataforma como servicio y la software como servicio es que el software como servicio se trata de un software y el segundo de un ambiente donde podemos instalar nuestro software o como dice su nombre, una plataforma que sirve para crear, hospedar y gestionar software. Es decir, en este modelo contratas un ambiente en la nube en el que puedas desarrollar tu propio software y aplicaciones acorde a tus necesidades. Ahora les hablaré sobre las características claves de este tipo de servicio. Uno es proporcionar una plataforma con herramientas para probar, desarrollar y alojar aplicaciones en el entorno. Otra característica es que permita a las organizaciones puedan centrar su desarrollo sin que tenga que preocuparse de la infraestructura subyacente o la que el software necesite. Los proveedores otra característica es que los proveedores gestionan la seguridad, los sistemas operativos, el software de servidor y las copias de seguridad, por lo que le quita un gran peso de encima a la empresa que está contratando este servicio. Y por último, la última característica es que facilita el trabajo colaborativo, incluso cuando los equipos trabajan de forma remota o que esto quiere decir que trabajan de manera no en el mismo lugar físico, sino que cada quien en su lugar. Ok, ahora les quiero hablar sobre por qué las empresas contratan este tipo de servicios. Normalmente las organizaciones lo hacen por algunos casos. El primero es por tener un marco de desarrollo, ya que este tipo de servicio proporciona un marco para que los desarrolladores puedan ampliar el abanico de las aplicaciones que están desarrollando y poderlas personalizar, todo esto desde la nube. Otro de los motivos por los cuales las empresas adoptan este tipo de servicios por el análisis o inteligencia empresarial, ya que las herramientas que se proporcionan como servicio permiten que a las organizaciones llevar a cabo análisis y minería de datos, obtener información privilegiada, detectar patrones, predecir resultados con el fin de mejorar las provisiones. Y todo esto lo hace el proveedor, dependiendo de qué tan bien está desarrollado su servicio. Y también lo hacen por algunos servicios adicionales, como ser servicios que mejoran aplicaciones o para obtener mejor flujo de trabajo, directorios para mejorar seguridad y programación. Estas son algunas de las razones por las cuales se contratan. Ahora, ¿qué tipo de este servicio hay? Hay tres tipos. Está la pública, la híbrida y la privada. La pública hace que la plataforma sea la misma para todas las empresas que la usan. Compartan los mismos servidores y ya que las empresas, por lo general, cuando se estos servicios, no es que como que se adquiere un solo servidor solo para esa persona, sino que ahí se aloja su información al igual que el de otras personas. Eh, por otro lado, la privada cumple con mayores exigencias, al enfocarse más en la seguridad y al ofrecer más control sobre las aplicaciones, ya que esta sí es como que viene siendo como que cada quien contrata eh, sus propios dispositivos de almacenamiento, por decirlo así.
y por lo que se pueda llegar a personalizar de una mejor manera, ya que tenemos mucho más espacio. Eh, ok, ahora les hablaré sobre las ventajas y desventajas que que podamos tener al momento de contratar una plataforma como servicio. El uso de este tipo de servicio ofrece muchas ventajas para los desarrolladores. La mayor de ellas es que el desarrollo es mucho más rápido y fácil, sin necesidad de adquirir y administrar nuestra propia infraestructura, por lo que no tenemos que preocuparnos y nos enfocamos solamente en lo que es el desarrollo. De este modo, los productos pueden ser comercializados con mayor rapidez. El rendimiento también es escalable, por lo que, al igual que otros servidores en la nube, permiten ampliar o reducir la capacidad que se haya alquilado a medida de lo que se vaya necesitando. El hecho de que el proveedor se encargue de configurar la infraestructura es tanto una ventaja como una desventaja, ya que esto supone que no tienes influencia en la infraestructura y no puedes implementar características tú mismo. Además, solo pueden utilizar los lenguajes de programación y herramientas proporcionadas por el proveedor, por lo que nos tenemos que acoplar al sistema operativo que yo uso o al tipo de herramienta. Al igual que otra ventaja podría ser, como ya he dicho anteriormente, la conectividad a Internet. Si no tenemos, es muy difícil o imposible poder hacer uso de esta plataforma. Pero las ventajas y desventajas vienen siendo las mismas que la del software como servicio. Y la única diferencia es eso, de que nos tenemos que acoplar, la única desventaja diferente es que nos tenemos que acoplar al ambiente que el proveedor haya creado. Okay. Ahora, te voy a hablar sobre, bueno, voy a mencionar algunas de las mejores plataformas como servicio para software y aplicaciones de gestión. Está el Elastic Cluster que es de Amazon, el Cloud de IBM, el App Engine que es de Google, el Cloud Application que es de Oracle, el Azure de Microsoft, el Neo Cloud el Neo, que está, por lo que leí, viene siendo la mejor si hablamos específicamente de aplicaciones de gestión empresarial. Está OpenShift de Red Hat y el Cloud Platform de SAP. Ok, ahora continuaremos con lo que es la infraestructura como servicio en la nube. Esto es una oferta de computación en la nube en la que un proveedor proporciona a los usuarios acceso a recursos informáticos como servidores, almacenamiento y redes. Las organizaciones utilizan sus propias plataformas y aplicaciones dentro de la infraestructura en la que están contratando. Al contrario que los modelos anteriores de software como servicio y plataforma como servicio, este tipo de servicio ofrece más control a los clientes, ya que estos siguen siendo los responsables de sus aplicaciones, datos, tiempo de ejecución, middleware y sistema operativo, como pudimos apreciar en la gráfica que les mostré de inicio. Además, en lo que a seguridad se refiere, mientras que los proveedores de infraestructura se encargan de asegurar que la infraestructura y almacenamiento son completamente seguras, y los clientes deben asumir la responsabilidad de otros aspectos como la gestión de acceso, la encriptación y la protección de tráfico de red que pasa por esta infraestructura contratada. Ahora, les hablaré sobre algunas características clave que tiene este tipo de servicio. El primero es que en vez de comprar directamente hardware, el usuario paga por el uso de ese al momento de contratar este servicio. Otro es que la infraestructura es escalable. Según las necesidades que el cliente tenga de procesamiento y almacenamiento, simplemente se le hace saber a su proveedor y este le sube la cantidad de almacenamiento y procesamiento que requiera. La otra característica clave es que, aparte de ahorrar en los negocios el gasto de hacer compras de hardware, y también les ahorra el gasto del mantenimiento de esto, por lo que se ahorra una gran cantidad de dinero al no invertir en esto. Otra característica es que, debido a que los datos están en las nubes, no puede haber un único punto de anomalía. Ahora les voy a hablar de por qué las empresas contratan este servicio. Porque como se habló en la plataforma, en la plataforma como servicio en la nube, hay varias razones por las que se contrata. Una de estas por las que se contrata en la infraestructura es para el desarrollo y pruebas. Los equipos, ya que los equipos se pueden configurar y desmontar rápidamente en entornos de desarrollo y pruebas. Otra de las razones para el hospedaje de sitios web. Ejecutar sitios web con este tipo de servicios puede ser más económico que el hospedaje web tradicional. Otra de las razones para el almacenamiento, copias y seguridad y recuperación.
Las organizaciones evitan el desembolso de capital necesario para obtener almacenamiento y complejidad al administrarlo, para lo que suele ser necesario personal calificado que administre estos datos. Entonces, para ahorrarse todo este dolor de cabeza, simplemente lo que hacen es contratar a una empresa proveedora de este tipo de servicios para que ellos no tengan nada que ver y poderse ahorrar todo ese dinero y tiempo. Otra de las razones es por las aplicaciones web. Este tipo de servicio proporciona toda la infraestructura necesaria para sustanciar las aplicaciones web, como el almacenamiento, servidores web, de aplicaciones y recursos de red. Otra de las razones podría ser la informática de alto rendimiento, porque como sabemos, contratar o comprar super equipos, mallas de PC o clústeres de PC es súper caro. Entonces, simplemente se quieren ahorrar dinero. Por lo general, las empresas terminan contratando estos servicios por dos razones, más que todo. Una, por el dinero que se van a ahorrar, y dos, por el tiempo y dolor de cabeza que incluye el mantenimiento de esto. Ahora les voy a hablar sobre algunas de las ventajas del uso de este tipo de servicios. Lo primero es que elimina el gasto capital y reduce los gastos corrientes, como ya hemos visto anteriormente. Mejora continuo empresarial y la recuperación ante desastres. Como los servidores no están en la empresa como tal, no tienen que preocuparse por la recuperación ante desastre, igual que las empresas que proveen esto, no tienen un solo servidor, sino que tienen varios. Entonces, al momento de quedarse uno, puede accederse por medio de otro. Innovar con rapidez, responder más rápido a la situación de variable del negocio, ya que se pone en contacto con el proveedor y ellos tienen especialistas al momento de querer agregar alguna variable, simplemente se les dice y pues les da una pequeña ayuda. Aumentar la estabilidad, la confiabilidad de compatibilidad y hacer llegar las aplicaciones nuevas al usuario con más rapidez. ¿Por qué? Porque simplemente subimos nuestra aplicación a esta infraestructura, la configuramos y ya. No tenemos que preocuparnos de la infraestructura como tal, configurarla, no. Eso está ya totalmente configurado. Ahora, voy a hablar sobre algunas desventajas de esto, como es falta de confianza. Uno de los problemas es la falta de confianza que les tenemos a las empresas que nos proveen este tipo de servicios, porque ellos se harán cargo de toda nuestra información, como por ejemplo pueden ir datos súper confidenciales, pero ya si quieren pueden ver. Entonces tenemos que estar seguros a quién les contratamos para esto. La otra es la seguridad. Como dije, nosotros no nos hacemos totalmente a cargo de quiénes pueden ver nuestra información al momento de contratar este servicio. Innovar con rapidez, es bajo potencial de desempeño, costos fluctuantes, privacidad y conectividad. Okay. Y les voy a terminar hablando sobre algunos de los mejores proveedores de este tipo de servicios. Según lo que leí en varias páginas web que estuve indagando, Amazon es por defecto el principal proveedor de este tipo de servicios, ya que muchas empresas lo han contratado y han obtenido grandes resultados. Después de esto viene Microsoft y Alibaba. Alibaba es una empresa china. Ellos proveen este tipo de servicios. Bueno, a continuación los dejaré con mi compañero Fabricio para que siga hablando un poco más sobre el tema. Hola a todos, yo soy Fabricio Murillo y los voy a acompañar en esta tercera y última parte. Hablemos un poco de las consideraciones con contratar un servicio en la nube, las ventajas, las desventajas, un caso de uso y factores clave a la hora de contratarlos. Comencemos. Miremos esta noticia de marzo de este año, en la cual el Comisionado Europeo de Tecnología solicitaba a Netflix que por favor redujera la calidad de su contenido para evitar que la infraestructura de la Unión Europea cayera. ¿Por qué surgió esto? Era porque en un periodo tan corto de tiempo, tantas personas confinadas, era inevitable y probablemente que iba a ocurrir una falla en el Internet europeo. Ahora yo les presento esta página. Quizá en algún momento de su vida universitaria, al menos en una ocasión, han tenido un problema con ella. ¿Qué sucede? No lo sé a ciencia cierta, pero es muy probable que la infraestructura detrás de ella no sea capaz para gestionar tantas peticiones en determinados periodos de tiempo que son muy cortos, que esto generalmente sucede en tiempos de matrícula. Entonces,
Pensemos en esto. Generalmente se atienden a esta cantidad de personas en un servicio. Pero ¿qué pasó este año? Que de un día para otro, esa cantidad creció a un punto en que no se puede gestionar. ¿Y por qué pasa esto? Porque toda esta información, todos sus datos, todas estas consultas que un usuario puede hacer, se gestionan y llegan a un centro de datos. Pero, ¿qué implica para una empresa gestionar un centro de datos? Implica invertir en la compra y el mantenimiento de equipo. Y a esto hay que sumar los tiempos de espera, porque una empresa puede comprar algo en otro país y los tiempos de espera son distintos. Más en estos momentos, donde las aerolíneas no están trabajando. Entonces, los servicios de entrega internacionales están teniendo problemas en la logística. Segundo, como lo mencionaba, cuando un servicio se enfrenta a una creciente demanda, ocupa comprar equipo. Y eso no es algo que se pueda hacer en el momento. El tercero, que es algo muy propio de Honduras, es la inestabilidad del sistema eléctrico nacional, donde las empresas tienen que tener sistemas de respaldo, como backups o generadores, para evitar que sus centros de datos no estén en disponibilidad. Otro es que tienen que contar con un personal idóneo, porque el personal que se encarga de un centro de datos tiene que ser un personal sumamente calificado, porque en ello se encuentran aplicaciones muy delicadas que quizá deben estar siempre disponibles. Y ese es nuestro último elemento, un alto nivel de disponibilidad. Servicios como un banco, un hospital o incluso comercio electrónico ocupa estar siempre arriba, porque eso puede implicar que las vidas humanas estén en riesgo o que no haya un flujo de datos rápido, que es muy importante. Ahora hablemos sobre las desventajas y las desventajas que nos ofrece la nube. La nube es un servicio que viene a facilitarnos. ¿Por qué? Porque en el ejemplo anterior les hablaba que en un corto periodo de tiempo la demanda se incrementa a niveles que nunca los planificamos, como sucedió en este año, a inicios de marzo. En la nube todo esto es muy fácil de resolver, porque una de sus características es la elasticidad y automatización para expandir nuestras capacidades para gestionar la información. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, yo ocupo más memoria RAM para gestionar más peticiones, en la nube solo es cuestión de clics. Asimismo, si ocupo más almacenamiento para más archivos, en la nube solo entro al panel de control y lo puedo realizar. La nube nos ofrece ese plus, la velocidad con la que podemos hacerlo. Si comparamos la nube con el modelo tradicional de centros de datos que tienen las empresas, no, es incomparable, porque los tiempos de entrega de los equipos que se compran se pueden ver en minutos comparados con la nube. En cuestión de minutos, ustedes pueden tener un servicio ya arriba, con las nuevas características que ustedes eligieron. Y la nube tiene esa otra facilidad, que tenemos variedad de equipos para elegir. Así como podemos elegir más memoria RAM, más almacenamiento, podemos utilizar otros servicios de otros proveedores e integrarlos. Y estas son las características fundamentales. Porque también, asimismo, podemos elegir otros sistemas operativos. Si nuestras aplicaciones funcionan en sistemas operativos tipo Windows, en cuestión de segundos, ustedes pueden crear una instancia, instalar un sistema operativo y ya estarán sus aplicaciones arriba. Ahora, en la nube existen muchos modelos de compra. Uno de los más comunes y más recomendados es el uso de pago bajo demanda, que significa que ustedes van a pagar únicamente por lo utilizado. Si para correr una aplicación se ocupó nada más 50 segundos de cómputo, se pagan 50 minutos. Entonces, aquí podemos ver una de las características que nos vienen a ayudar, que es que reducimos costos. ¿Por qué? Porque en el modelo tradicional, las aplicaciones están siempre en nuestros equipos y eso incurre en gasto de energía.
porque esos equipos tienen que estar encendidos. Asimismo como sistemas de refrigeración, porque los estándares en que se manejan centros de datos son muy diferentes a como tendríamos equipos electrónicos como nuestras computadoras. Entonces, un proveedor se encarga de hacer todo eso por nosotros y nosotros nada más pagamos por lo que vamos a utilizar. Otro de los servicios comúnmente más usados es el que se paga por reservas, donde las compañías se comprometen a usar los servicios por plazos como de 1 a 3 años y las empresas proveedoras dan descuentos sustanciales. Así con esto incentivan a que las compañías se queden con ellos. Otro es el pago por alojamiento, un alojamiento dedicado, donde las compañías si tienen, por ejemplo, licencias de software y no quieren botar el dinero por licencias que no van a utilizar, los proveedores les dan instancias, les dan servidores especialmente para ellos, donde solamente ellos los van a utilizar y donde pueden gestionar sus propias licencias. Entonces hay muchas facilidades y muchos modelos de compra para la nube. Y la inversión se reduce considerablemente con el modelo tradicional de un centro de datos que puede tener una empresa. Porque como pagamos nada más por lo usado, tenemos márgenes de dinero que podemos usar para reinvertirlo en otras partes de la empresa. O incluso para pagar otros servicios en la nube que puedan potenciar a la compañía. Ahora hablemos de las desventajas. Una de las desventajas que se plantean muchas personas y compañías es la seguridad que nos ofrece la nube. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en manos de un tercero la confianza de nuestros datos. Que se podrá pensar que si tenemos nuestro propio centro de datos, estarán más seguros. Pero en sí, el riesgo, la amenaza a un hackeo siempre va a existir. Pero la nube nos da un plus. Y es que estos centros de datos se rigen bajo estándares y certificaciones de alta calidad, donde a los perímetros de ellos hay personal calificado, cámaras, y en los niveles adentro de estos recintos solamente pueden estar personal calificado como ingenieros. Entonces, quizá podemos tener nuestros datos en nuestros propios centros, nuestros propios data centers, pero jamás se compararía con la seguridad que puede estar en un centro de datos al otro lado del mundo, por ejemplo en Ohio, como los tiene Amazon, y distribuidos en otros puntos. Según Gartner, este año el 95% de los problemas de seguridad en la nube serán culpa de las empresas. ¿Cómo podemos traducir esto? Que las compañías pueden alegar que la nube es insegura para sus datos, pero si ocurre un problema con la nube, es porque ellos incurrieron en ello. Ellos fueron quienes no se preocuparon por algún problema o dejaron algún puerto abierto por el cual algún malhechor entró y robó sus datos o hizo otra cosa. Entonces, si esta es una de las desventajas que tiene la nube, que es la seguridad, vemos cómo esta se reduce significativamente. Porque si bien es cierto, como lo mencionaba, el riesgo jamás se va a eliminar en su totalidad, este se puede mitigar a un punto donde es probablemente imposible que los puedan hackear, a menos que sea culpa del usuario. Ahora, hablemos de un caso de uso. Netflix. Netflix en agosto de 2008 tuvo un problema con sus bases de datos relacionales. Esto implicó que durante 3 días no pudieran hacer entregas de DVDs. Entonces las personas que trabajan en Netflix se pusieron a pensar en una alternativa, porque no era posible que durante 3 días no fueran capaces de prestar el servicio. Una de las soluciones que surgió, esta es la noticia, miren, una noticia de febrero del 2016, donde Netflix anunciaba que se mudaba totalmente a la nube. Entonces, duró 7 años desde 2008 que Netflix migrara en su totalidad a la nube. Y lo hicieron a través de Amazon Web Services. Amazon es el garante de que hoy en día ustedes puedan utilizar los servicios de Netflix y consumir sus productos. Netflix habla en su centro de prensa que tardaron 7 años
porque ellos sabían que tenían problemas en sus centros de datos y que si ellos pasaban en su totalidad a la nube, iban a arrastrarlos con ellos. Entonces pensaron que la mejor solución era ir de manera paulatina y hacer la migración. Y en ese proceso de 7 años, ellos lograron convertirse en una empresa de éxito mundial y se convirtieron en una compañía nativa de la nube. Miremos esta gráfica. Esta gráfica es del periodo de 2007 a 2015, en la cual Netflix creció, el streaming mensual por hora creció más de 1000 veces, desde 2007 hasta 2015. Los ejecutivos de Netflix hablan que ellos jamás hubiesen tenido el éxito que tienen hoy en día sin el acompañamiento de la nube. Está directamente relacionado el uso de ello. ¿Por qué? Porque Netflix tenía todos sus centros de datos en Estados Unidos y ellos los gestionaban. En esa noticia que les comenté del 2016, ellos comunicaban que cerraban su último centro de datos. Y Netflix hoy en día está en más de 130 países. Está en Japón, puede llegar a países como los africanos. Pero si Netflix no hubiese tomado la decisión de usar un proveedor en la nube, jamás lo hubiese logrado. ¿Por qué? Porque estos proveedores se encargan de tener centros de disponibilidad a lo largo del mundo. Si Netflix no hubiese tomado la decisión, ellos aún lo mencionan en su artículo periodístico, que ellos tenían dos opciones: o convertirse en una empresa enteramente de la nube, haciéndolo a través de un proveedor, o volverse expertos en el uso de la nube. Prácticamente dos disciplinas. Aparte de todo el trabajo que requiere Netflix, también tener una parte únicamente dedicada a la gestión de sus centros de datos. Abrir centros de datos en Asia, en Europa, en Sudamérica, en el mismo Norteamérica. Lo cual le puede ser un gasto y que ellos no tienen la experiencia para hacerlo. Un ejemplo claro fue el problema del 2008. Entonces Amazon fue el garante de ello. Amazon hoy les ofrece un 99.99% de disponibilidad, algo que Netflix ocupa. ¿Por qué? Porque como Netflix está a lo largo del eje terráqueo, siempre va a haber personas que van a querer consumir sus servicios. Por eso ocupa siempre estar disponible a cualquier hora del día. Y los estándares y certificaciones bajo los que se rige Amazon y asimismo los otros proveedores de servicios como Microsoft, Google, Alibaba, ofrecen un 99% de disponibilidad, que esta es una cifra muy famosa, las 4 9. Porque esto significa que a lo largo del año, si sumamos todo el tiempo de inactividad de un centro de datos, se reducen apenas a minutos, lo cual es algo abismal, comparado a cómo se haría en un centro de datos propio, donde las cosas no se pueden hacer en el momento. Ahora miremos esta noticia. Es una noticia que ha pasado apenas hace una semana, se publicó en el Washington Post, en la cual Netflix agregó 10.1 millones de nuevos suscriptores esta primavera, dado que todo el mundo se quedó en casa. Este periodo comprende desde abril a junio. En esos 3 meses, Netflix agregó 7.2 millones de personas en el extranjero y 2.9 millones de personas solamente en Estados Unidos. Los ejecutivos de Netflix dicen otra cifra, que también es muy importante, que en el 2019 ellos tuvieron 28 millones de membresías pagadas. Y en lo que va de este año, en el primer semestre, llevan 26 millones de membresías pagadas. Si comparamos estas dos cifras, vemos que es abismal. Y esto está directamente relacionado por el confinamiento debido al brote de la pandemia del coronavirus. En Estados Unidos tuvieron 2.3 millones de nuevos suscriptores mensualmente desde marzo a junio, cuando ellos estimaban, y según sus proyecciones, si nada hubiese ocurrido, que en Estados Unidos el crecimiento era de menos de 1 millón de suscriptores mensuales. Podemos ver cómo la nube está ligada al éxito de Netflix. ¿Por qué? En los primeros ejemplos que les ponía de lo que pedía la Comisión Europea de Tecnología,
era que al haber tantas personas en un momento determinado pidiendo un servicio, es inevitable que los servicios se caigan. Quizá aquí en Honduras muchos de ustedes lo tuvieron ese problema con supermercados o sistemas de farmacias, sistemas web. ¿Qué pasaría si esas compañías tienen sus propios centros de datos y los manejan? Y de repente, como ocurrió en todo el mundo, todas las personas quieren consumir un servicio. Jamás hubieran podido controlar esa demanda. Pero la nube les da la ventaja a todas las compañías de que solo ingresan y pueden crear más instancias que les ayuden a gestionar toda esta masa de peticiones. Ahora hablemos del último punto, los factores clave a la hora de contratar un servicio en la nube. Vamos a decir 3 factores. Primero, las compañías deben tener un autoanálisis de ellas mismas, saber qué necesitan. Porque sabiendo qué se necesita, ellos pueden establecer como segundo punto objetivos claros y objetivos que se puedan cumplir con la nube. Porque la nube no viene quizá a sustituir todo lo que se hace en un centro de datos. No es una regla a rajatabla que se tiene que cumplir. Si hay servicios que se pueden mirar a la nube, se hace. Y se pueden hacer híbridos y funciona perfectamente. El tercer y último punto es elegir una solución óptima. Y que esa solución se acople a la escalabilidad que se espera, a la asequibilidad de los servicios que se pueden comprar y que esté acorde a los objetivos, que gire en torno a ellos. Porque esta es una solución, no se requiere un problema más. Y como lo hizo Netflix, sería bueno que las compañías, al hacer su autoanálisis, elijan qué van a ir mirando paso a paso, hagan un workflow, para que así no arrastren los problemas del pasado. Y quizá la nube les va a ofrecer un mejor rendimiento como lo tenían en sus viejos centros de datos, pero podían tener un rendimiento mejor. Pero como no lo hicieron paulatinamente, no van a poder aprovechar y explotar los rendimientos que nos puede ofrecer la nube. Entonces las compañías tienen que elegir de una gran gama de servicios y dependiendo de qué necesitan pueden elegirlo, porque la nube está en muchos ámbitos. Podemos migrar un servicio únicamente para bases de datos, para cómputo, como por ejemplo tareas como de machine learning o de simulaciones, para almacenamiento, donde ocupamos almacenar archivos, imágenes, videos, y para propósitos generales, donde quizá va a correr una aplicación o un servicio. Ustedes van a ir en un futuro próximo a hacer su práctica. Es muy probable que vayan a una compañía donde no utilicen todavía la nube. Entonces, quizá podrían hablar con las personas que toman las decisiones y a partir de ello migrar de una forma paulatina a la nube. Elegir primero qué servicios y qué necesidades estarán en la nube y suplirían esas necesidades y que estén siempre con una alta disponibilidad. Les mostramos aquí un framework, una matriz que Gartner en uno de sus PDF que dejamos aquí en la descripción van a poder ver, donde nos ayuda a tomar la decisión a la hora de contratar un servicio en la nube. En el eje X podemos ver que se establecen los desafíos. Los desafíos pueden ser altos y no manejables, y en la parte derecha pueden ser bajos y manejables. Y en el eje Y tenemos que los beneficios pueden ser bajos y que no haya tanta incertidumbre, no haya certidumbre, sino que es muy incierto. Y más arriba que los beneficios pueden ser claros y altos. Entonces, esta matriz nos ayuda a tomar la decisión. Si ustedes, por ejemplo, consideran que un servicio puede estar en la nube, tienen que irse aquí y revisar. El desafío de migrar a la nube es bajo y manejable. Si lo es, ahora miremos el beneficio. El beneficio es bajo e incierto o alto y claro. Si la respuesta es que es alto y claro, un servicio en una nube pública es la mejor solución.
Porque aquí se establece de que el servicio no va a tener ningún problema y que nos va a dar facilidades y beneficios grandiosos. Pero si, por ejemplo, es una compañía primeriza en esto y quizá por miedo a una nueva tecnología no quiere migrar totalmente a la nube, la mejor solución es, como se menciona aquí en el cuarto cuadrante, un experimento, donde se elige nada más un servicio que, por ejemplo, puede ser una base de datos, porque una base de datos siempre tiene que estar disponible para quienes la consuman, que puede ser una aplicación o una persona. Entonces, si es el primer acercamiento al servicio en la nube, el desafío es bajo y manejable y el beneficio es bajo, no se conoce, entonces esto será muy bueno. Hacerlo a un modo experimental, un prototipo. Ya pasado esto, podemos pasar al segundo cuadrante y hacerlo en un servicio público de un proveedor y ir viendo si se puede interactuar o integrar con otros servicios. En cambio, hay rubros que son algo sensibles. Por ejemplo, el rubro militar, el rubro de la medicina, donde los datos son sensibles, o en una compañía como un banco, donde se requiere que los datos sean disponibles únicamente para la compañía y que no estén en un servicio público. Entonces, tienen que considerar los beneficios, si son claros y altos, podrían considerar un servicio privado. En el tercer cuadrante tenemos que aquí es un desafío muy grande y los beneficios no se conocen, no se ven claramente. Entonces aquí es de tomárselo más con calma y saber que hay cosas que quizás no se pueden mirar en su totalidad, pero se pueden hacer mix, se pueden hacer combinaciones híbridos en la nube y en equipos físicos que tengamos nosotros y que nos gestionemos y que funcionarán correctamente. Por último, a la hora de contratar un servicio en la nube, hay que elegir un producto. Si, por ejemplo, si vamos a hacer un prototipo o vamos a hacerlo ya estamos seguros con certeza de que lo haremos en un servicio público, elijamos un producto. Un producto que puede ser de los distintos proveedores. Y asimismo, los productos no tienen que ser todos de un mismo proveedor, porque estos proveedores han trabajado para que entre ellos haya integrabilidad. Entonces, si un servicio de un proveedor es barato en uno, pero otro que yo necesito está a un costo más bajo en otro, los puedo utilizar correctamente e integrarlos. No se necesita ser fiel totalmente a la marca. Otra cosa, como segundo punto, es probar versiones gratuitas. No acelerarnos y comprar directamente un servicio. Hay que probarlo y muchas de estas compañías nos ofrecen servicios de prueba de 750 horas o esto se llama free tier y podemos utilizarlos, ver cómo se comportan y empezamos a facturar después de un cierto periodo de tiempo o nos dan un periodo de cómputo que pueden ser horas o minutos. Y por último está la migración cuando estamos seguros de ello. Por eso hay que probar y luego migrar. Muchas de estas empresas nos ofrecen créditos de hasta $300. Amazon, Microsoft, Google o Alibaba, que podemos utilizarlos y dar ese paso a la nube. Por último, le presentamos esta frase de David Serley, que es de Gartner, donde nos dice: las organizaciones que no tengan una estrategia de nube de alto nivel impulsada por su estrategia comercial incrementarán significativamente su riesgo de fracaso e inversión desperdiciada. Todo mundo prevé que la nube será muy importante en el futuro. Lo es en este momento, donde las personas confinadas quieren recursos. Y sin la nube no podremos satisfacer esas necesidades. Si en algún momento pueden utilizar la nube, ya sea para una startup que quieren comenzar o en una compañía donde estén laborando, háganlo. Porque la inversión no se compara como se hace en el modelo tradicional. Asimismo, puede potenciar el crecimiento de una empresa, más en un país como Honduras, que requiere que la inversión sea efectiva para lograr potenciar el crecimiento económico de nuestro país. Así que gracias por su acompañamiento y nos vemos en otro momento. Muchas gracias.